Sean bienvenidos a otra lección de lenguaje. Desde encuentros anteriores, ustedes han podido conocer algunos de los cuentos representativos del libro Decamerón de Giovanni Boccaccio e incluso ya recibieron la clase en la cual se dieron las conclusiones de la obra. La lección de hoy está concebida para reafirmar lo visto en la clase de conclusiones, pues van a interpretar el cuento El Abad de Lunigiana mediante un sistema de actividades. Copien entonces el tema de hoy. Tema: El Abad de Lunigiana. Análisis de texto. Uno de los rasgos representativos de la Edad Media es el predominio de la Iglesia Católica, que llegó a convertirse en el más poderoso señor feudal. De ahí que la cultura en general y los libros sobre todo estuvieran almacenados en monasterios y abadías. Ya en la época de Boccaccio se evidenciaba la corrupción del clero, quienes en muchos casos predicaban algo que no eran capaces de cumplir. La pluma de este autor llegó a convertirse en un poderoso azote, no de la religión, sino de aquellos falsos devotos que se aprovechaban de los beneficios que venían de esta institución. Seguidamente los voy a invitar a observar unas imágenes que están relacionadas con abadías y monasterios y que de hecho nos van a servir para realizar la lectura del cuento. Ustedes deben seguir con la vista la lectura del cuento El Abad de Lunigiana. El Abad de Lunigiana. Hubo en Lunigiana, lugar de este no muy lejano, cierto monasterio mucho más rico en santidad y en monjes en aquella época que en nuestros días. Entre los frailes que en él habitaban había uno muy joven, cuyo vigor y lozanía no habían marchitado ni ayunos ni vigilia. Una vez, poco después del mediodía, y mientras los demás monjes reposaban, nuestro joven comenzó a pasear a solas en torno a la iglesia, que estaba en un lugar solitario. Y se encontró por casualidad con una bella jovencita que debía ser hija de algún campesino y andaba por aquellos parajes recogiendo algunas hierbas. Cuando el joven religioso vio a la muchacha, no pudo dominar un fuerte tirón de la carne y acercándose a ella comenzó a conversar y de una palabra en otra llegaron a tratarse con simpática intimidad, hasta que el fraile, sin poder contenerse, se la llevó consigo a la celda procurando que nadie lo supiera. Mientras el incauto joven, dominado por la pasión, gozaba de la joven, el abad del monasterio se levantó de la siesta y salió silenciosamente al pasillo, de manera que, al cruzar ante la celda del religioso, oyó el rumor que los dos amantes producían. Acercóse a la puerta para escuchar y enseguida distinguió la voz de una mujer, por lo que tuvo un inmediato impulso de entrar a ver qué sucedía, pero pensó que sería mejor proceder de otra manera y vuelto a su habitación, esperó a que el monje saliera. El joven,
aunque abstraído por el placer que le daba a la muchacha, no lo estaba tanto como para no sospechar que pasaba algo anormal, e incluso oyó el rumor de pisadas en el dormitorio. Levantóse del lecho y miró por una ranura de la puerta, de modo que pudo ver claramente cómo el abad los espiaba desde afuera. Sabiendo que nada bueno podía resultar del incidente, empezó a entristecerse en su ánimo, procurando, con todo, que la jovencita no descubriera su propia congoja. Después meditó rápidamente las diversas soluciones de aquel asunto, buscando con ansia alguna que le fuese propicia. Y por último le vino a la mente una nueva astucia que iba muy a propósito con sus intenciones. Ante todo, hizo un gesto a la muchacha como para darle a entender que ya había gozado bastante por aquel día. Después, en voz baja, añadió: «Voy a buscar un medio de que salgas de aquí sin ser vista. Espera en silencio hasta que yo vuelva». Salió de la celda, cerró la puerta con la llave, fue directamente a la cámara del abad y presentóle la llave de la propia, según era uso entre los monjes cuando salían por cualquier causa del convento. Después, con tranquilidad, dijo al prior: «Miser, esta mañana no pude traer toda la leña que debía, y os pido licencia para ir al bosque a carrearla». El abad, que ardía en deseos de curiosear en la celda del súbdito y comprobar el pecado cometido por el joven, creyendo que éste nada sabía de su descubrimiento, mostróse muy satisfecho de la laboriosidad del fraile y le dio permiso para salir. Una vez que el joven estuvo fuera, el superior comenzó a pensar en la solución mejor para el caso. Podía abrir la celda en presencia de los demás monjes, de manera que todos comprobaran la falta del compañero y no hubiese motivo de murmuración. Llegado el instante del castigo, también podía entrar primero a solas a ver cómo habían ocurrido las cosas. Y pensando que la mujer oculta en la celda podría ser de tal calidad que no conviniera exponerla a la vergüenza de verse ante todos los religiosos, determinóse por la segunda solución de ir a solas a la celda del pecador y tomar más tarde una decisión. Y como lo pensó, así lo hizo. Fue a la celda, abrió la puerta y volvió a cerrarla detrás de sí. Al ver entrar al prior, la jovencita se asustó mucho y empezó a llorar de miedo y vergüenza. Pero el abad, que la veía tan fresca y rozagante, comenzó a sentir los estímulos carnales, aunque fuera de edad más que madura, y con no menor intensidad que el joven. Por lo que empezó por decir para sí: «Va, es que voy a gozar de este placer, ya que el disgusto y la tristeza los tengo cada día al alcance de la mano. Nadie sabe que hay aquí una joven tan hermosa. Si yo pudiera convencerla para que consintiese a mis deseos, no habría razón para que me privara de tan fácil deleite. ¿Quién va a saberlo? Nadie. Y como suelen decir, pecado salado medio condonado. Nunca volverá a presentarse en una ocasión como esta, y creo que es señal de buen juicio aprovechar el bien cuando el Señor nos lo envía». Lleno de tales pensamientos, tras haber cambiado la intención que lo trajera a la celda, acercóse a la jovencita y con gentileza comenzó a consolarla para que no llorase. Después, pasando de un discurso a otro, acabó por manifestarle claramente sus deseos. La muchacha, que por cierto no era de hierro ni de diamante, cedió fácilmente a la voluntad del prior. Este la abrazó y besó 1,000 veces y echóse con ella en el lecho del joven fraile. Mas, atendiendo al grave peso de su dignidad y a la tierna edad de la joven, se conformó con recostarla sobre su pecho y así, por un buen espacio, reposó con ella. El joven religioso que había fingido ir al bosque estaba oculto en el dormitorio y pudo ver cómo el abad entraba solo en su propia celda, cosa que lo tranquilizó porque le indicaba que su astucia había surtido efecto. Cuando el abad cerró con la llave la puerta, salió de su escondite, se acercó silenciosamente y por la consabida ranura vio y oyó cuanto el abad y la jovencita hicieron y dijeron. Una vez que el prior del monasterio quedó satisfecho, salió de la celda del fraile, volvió a cerrar cuidadosamente la puerta y regresó a su cámara. Al poco tiempo oyó los pasos del monje y, seguro de que estaba de vuelta del bosque, se dispuso a reprenderlo ásperamente y hacerlo encerrar en la cárcel, con lo que podía disponer a sus anchas de la preciosa presa. Llamó pues al súbdito y con rostro muy enfadado le echó en cara su falta y ordenó que lo encarcelaran. Pero el joven monje respondió con presteza: «Señor abad, yo llevo tan poco tiempo en la orden de San Benito que no he podido aprender todos los detalles de la regla. Por ejemplo, vos no me habéis enseñado todavía
cómo los frailes deben hacerse oprimir de las mujeres, igual que si fueran ayunos y abstinencias. Pero ahora que me lo habéis mostrado, os prometo, si me perdonáis esta falta, no caer más en ella, sino imitar en todo lo que vos hacéis. El abad, que no era tonto, comprendió al vuelo no solo que el joven había sido más listo que él, sino que sabía de sobra lo que el prior había hecho, por lo que, arrepentido de su propia culpa, se avergonzó de infligir al monje un castigo que él mismo había merecido. Y tras haberlo perdonado e impuesto silencio acerca de lo que sabía, enviaron discretamente a la jovencita fuera del convento, y es de creer que, en adelante, la hicieron volver más de una vez. Este cuento está contenido dentro de la primera jornada y de ella es el cuarto. A continuación los voy a invitar a copiar un fragmento del mismo para hacer un posterior análisis. Hubo en Lunigiana, lugar de este no muy lejano, cierto monasterio mucho más rico en santidad y en monjes en aquella época que en nuestros días. Entre los frailes que en él habitaban había uno muy joven, cuyo vigor y lozanía no habían marchitado ni ayunos ni vigilia. Una vez, poco después del mediodía, y mientras los demás monjes reposaban, nuestro joven comenzó a pasear a solas en torno a la iglesia, que estaba en un lugar solitario, y se encontró, por casualidad, con una bella jovencita, que debía ser hija de algún campesino y andaba por aquellos parajes recogiendo algunas tierras. Cuando el joven religioso vio a la muchacha, no pudo dominar un fuerte tirón de la carne, y acercándose a ella, comenzó a conversar, y de una palabra en otra llegaron a tratarse con simpática intimidad, hasta que el fraile, sin poder contenerse, se la llevó consigo a la celda, procurando que nadie lo supiera. Ya pueden comenzar a copiar el texto seleccionado. Usted, facilitador, debe verificar, como siempre, que cada uno de sus estudiantes copien correctamente cada una de las palabras que integran el texto.
En los fragmentos anteriores, el autor nos presenta el lugar en que van a ocurrir las acciones. Al mismo tiempo, nos presenta también a los personajes. Todo esto lo hace utilizando un lenguaje aparentemente sencillo, pero en el cual subyace un humor incomparable. A continuación van a realizar una actividad que está relacionada con ese texto. Selecciona la respuesta correcta. La palabra lozanía se utiliza en el texto al referirse al joven monje y su significado es: Ya aparecieron las oraciones que ustedes también deben copiarlas. La primera, aspecto de verdor y frondosidad en las plantas. La segunda, orgullo, altivez, gallardía del hombre. Y la tercera, propenso a la lujuria. ¿Ya realizaron la actividad? Verifiquen entonces la realización correcta de la misma. Por supuesto que es orgullo, altivez, gallardía del hombre. Por supuesto, ese es el significado de la palabra lozanía. En la lección de conclusiones, ustedes pudieron ver cómo este autor, casi sin querer, critica la sociedad de su época, ridiculiza a los hombres cornudos, exalta la inteligencia como una cualidad propia de los seres humanos y resalta el papel de la mujer. Veamos ahora la próxima imagen, donde van a realizar un ejercicio en el cual deben identificar qué aspecto de la realidad de su época específicamente critica el autor. Extrae una expresión con la cual Boccaccio se refiere a la falta de religiosidad de los monasterios en su época. Por supuesto, para realizar esta actividad, ustedes deben volver a leer el fragmento que copiaron e identificar la expresión que se les pide.
Veamos ahora cuál es la expresión con la cual Boccaccio se refiere a la falta de religiosidad de los monasterios en su tiempo. La expresión es la siguiente: cierto monasterio mucho más rico en santidad y en monjes en aquella época que en nuestros días. En esta expresión, como ustedes pueden ver, se infiere que si en aquellos tiempos eran religiosos, realmente en el tiempo en que Boccaccio escribe su obra, los monasterios estarían mucho peor de lo que estaban antes. Como trabajo independiente desde la lección anterior, se les había pedido que ustedes leyeran el cuento El Abad de Lunigiana. Además, en esta lección han tenido la posibilidad de escuchar su lectura. A continuación van a realizar una actividad en la cual van a redactar el argumento del cuento. Ya pueden copiar la actividad en sus libretas. Redacta el argumento del cuento El Abad de Lunigiana teniendo en cuenta la lectura que hiciste del texto. Ya tienen una posible respuesta en la cual se ha redactado el argumento del cuento. Un joven fraile cae en pecado al poseer a una campesina en la propia celda del monasterio. Se libra del castigo al implicar al abad en el mismo pecado, reprochándole después cuando éste le pide cuentas. Ustedes han podido conocer a los personajes que participan en el cuento. Ahora les voy a pedir que realicen un sistema de personajes en el cual, mediante un esquema, representen las relaciones que se establecen entre ellos.
Realiza un esquema en el que relaciones a los personajes que participan en el cuento. Ahora les propongo observar la siguiente lámina en la cual les ofrecemos un esquema que les puede servir como modelo. Los personajes son, en primer lugar, el joven fraile, que ustedes conocen que es un joven lozano, fuerte, vigoroso, astuto, inteligente y pecador. Este joven está muy relacionado con el abad, quien es astuto, gordo, pecador e hipócrita. Los dos, al mismo tiempo, mantienen una relación con la joven campesina, quien es lozana, objeto con el cual el fraile y el abad obtenían placer y lujurioso. En los momentos que siguen podrán leer y copiar fragmentos del final del cuento que serán necesarios para realizar algunas actividades del análisis. Pero el joven monje respondió con presteza: «Señor abad, yo llevo tan poco tiempo en la orden de San Benito que no he podido aprender todos los detalles de la regla. Por ejemplo, vos no me habéis enseñado todavía cómo los frailes deben hacerse oprimir de las mujeres, igual que si fueran ayunos y abstinencias. Pero ahora que me lo habéis mostrado, os prometo, si me perdonáis esta falta, no caer más en ella, sino imitar en todo lo que vos hacéis». El abad, que no era tonto, comprendió al vuelo no solo que el joven había sido más listo que él, sino que sabía de sobra lo que el prior había hecho, por lo que, arrepentido de su propia culpa, se avergonzó de infligir al monje un castigo que él mismo había merecido, y tras haberlo perdonado e impuesto silencio acerca de lo que sabía, enviaron discretamente a la jovencita fuera del convento, y es de creer que, en adelante, la hicieron volver más de una vez.
El abad comprendió enseguida la sutileza del joven monje y prefirió callar y dejar las cosas como estaban. A continuación, ustedes van a realizar otro ejercicio, para lo cual necesariamente tienen que volver a leer este fragmento. ¿Qué te ha parecido el fragmento anterior? Exprésalo mediante la redacción de un párrafo. Seguidamente les ofreceremos un párrafo que puede servirles a ustedes como una posible respuesta. En él se puede leer. En los fragmentos finales se puede ver claramente el fino humor del autor. El joven fraile le hace entender al abad que sabía lo que había hecho de una forma muy suspicaz. Además, en estos fragmentos finales se ve claramente la intención del autor de criticar la hipocresía y falsedad de muchos miembros del clero de la época, pues estos personajes, en vez de enmendar el error, deciden convivir con la joven en varias ocasiones. Quien lo considere necesario puede también copiar el párrafo. En la lección de hoy ustedes han tenido la posibilidad de leer e interpretar uno de los cuentos del libro Decamerón de Giovanni Boccaccio. Se trata de El abad de Lunigiana. Para ello han realizado numerosas actividades. A continuación copiarán el trabajo independiente que esta vez les va a servir para prepararlos con vistas al próximo encuentro. Trabajo independiente. Piensa en un hecho significativo de tu vida, en alguna vivencia importante para ti. Prepárate y nárralo de forma oral a tus compañeros en tiempo de estudio independiente. Esta actividad será revisada por el facilitador.
No quiero despedirme sin antes recomendarle la lectura de todos los cuentos que integran el libro de Cameron, para que puedan divertirse a sus anchas con la picardía y el ingenio de este notable escritor. No olviden que este libro es considerado una de las joyas de la literatura universal. Y de esta forma hemos llegado al final de la lección de hoy. Como siempre les decimos, los esperamos nuevamente en un próximo encuentro con el lenguaje.